Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Una forma solapada de autoayuda cristiana es seguir obedientemente lo que dice la Biblia. Y en tales disciplinas se nos consume el tiempo para una comunión personal con el Señor. Lamentablemente, así pretendemos ser transformados en nuestros asuntos pendientes. Como dice el Dr. Smith, eso está casi bien, por lo cual está muy mal. Porque nuestra obediencia requiere ser una respuesta en amor a la gracia que nos transforma. Jesús dijo en Juan 14:25, si me amáis, guardad mis mandamientos. El énfasis no es guardar, sino es amar a Dios, o mejor dicho, dejarnos amar por Dios. Guardar será la consecuencia de un corazón en permanente comunión con Cristo, según Juan 15:5. No una simple obediencia para ser sano. Mi hermano, seguimos hablando de asuntos pendientes. ¿Cómo vas? Mi hermano, pues aquí escuchando una cátedra teológica de tu parte. ¿A dónde para buscarla? Es que qué maravilla entender bien las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Colocar bien la obediencia. Exacto. Bien. Donde corresponde. Donde corresponde. Uh-huh. Y como una consecuencia Correcto. Del poder de la gracia. Uh-huh. Porque así nosotros en nuestra obediencia no tenemos ninguna gloria para nosotros. Claro, claro. Hago esto y por tanto creo que merezco tal cosa. Yo lo entiendo como que obedezco no para, sino obedezco porque. Es decir, es una consecuencia de. Qué bueno, qué bueno. Y es que la Biblia enseña que quien está en Cristo, un texto muy conocido, es nueva criatura, es una nueva creación. Esta afirmación no es una metáfora, es decir, es una realidad espiritual, es objetiva y ocurre por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Ahora, se nos otorga una nueva identidad espiritual con capacidades renovadas por el Espíritu, ahora sí, para amar, obedecer y perseverar. Uh-huh. Y déjame decirte que, sin embargo, mi hermano, esta regeneración no elimina de inmediato, como bien nos gustaría, ¿no? Pero no lo hace de inmediato esos, llamémosle, residuos del pecado. Es decir, estructuras afectivas deformadas, para complicar el término, ¿no? Que implican pues hábitos del corazón pecaminosos y mecanismos de defensa que antes operaban como escudos contra el dolor, pero que ahora se convierten en fuertes obstáculos relacionales y espirituales. Esos residuos del pecado, quiero enfatizar, continúan caminando junto a nuestro estado de regeneración. Por eso es que hay que prestarles mucha atención, porque el Espíritu Santo de la regeneración nos da nuevos hábitos que tenemos que saber identificar y dejarnos guiar por esos nuevos hábitos. De acuerdo, me gusta mucho esa expresión, residuos del pecado. Creo que es muy, muy atinado en nuestra vivencia diaria, ¿verdad? Sí. Y creo que son evidentes. O sea, yo creo que no tendemos que tendemos que andar rebuscando mucho para saber de qué estamos hablando. Claro. Ahora, en este proceso que hablamos de consolar nuestras heridas del corazón, solemos hacerlo, para tomar tu expresión, desde esos residuos del pecado. Exactamente. Que nos mantienen ¿en qué? En patrones violentos, en perfeccionismo, en codependencia, adicciones, sensibilidades emocionales, control excesivo o inclusive un autoabandono. Bien, todo esto es parte de lo que el Dr. Smith llama vivir desde el falso yo. O sea, desde quien no soy yo como persona. ¿Bien? Claro. Sí, porque como mencionaste 2 Corintios 5:17, si en Cristo somos una nueva creación, estos residuos del pecado como que nos jalan, exacto, sí. ¿Verdad? Como que nos estorban y como que nos presentan una información falsa de quiénes somos. Por eso es que me gusta vivir desde el falso yo. Y la transformación espiritual consiste en que el creyente viva plenamente desde la nueva identidad ya recibida, no ganada, recibida por gracia, rindiendo a la vez progresivamente estos residuos del pecado al gobierno de Cristo, que es lo que habla Romanos 12:1
y 2, ¿no? Esta rendición diaria, que es muy importante, ¿verdad? Es tomar la cruz cada día, es la consecuencia de dejarnos amar por Dios y de un estar en su presencia. O sea, la rendición diaria no es algo que yo hago como una disciplina para yo autotransformarme. Exacto. La rendición diaria es dejarme amar por Dios. Exacto. Entonces, vivir la transformación no es resultado de una autodisciplina, sino de un cambio de hábitos que es el mismo Espíritu Santo que potencia en nuestra naturaleza humana, según Hebreos 5:14. ¿Para qué? Para cumplir lo de Efesios 4:1, andar como es digno según el llamamiento que hemos recibido. Creo que es muy importante hacer esa distinción entre disciplina humana, que a ver, las disciplinas, a ver, son buenas. La gente tiene disciplinas en ciertas prácticas de su vida, disciplinas alimentarias, deportivas, de trabajo. Está muy bien, ¿cierto? Pero creo que es importante en nuestra vida en Cristo hacer esa distinción, porque no se trata de mi disciplina, de cómo yo permanezco, sino el hábito, como vos decías, de rendirnos cada día a su presencia, que es muy diferente, porque ahí no depende de lo que yo pueda hacer. Yo creo el espacio, me presento delante del Señor. Creo que Romanos 6, que habla de eso, de que ya no presentemos nuestros instrumentos, nuestro cuerpo como instrumentos al pecado, sino presentémonos como vivos entre los muertos. Sí. Entonces, esa otra vez, como hablábamos en el programa anterior, aquí estoy. Sí. Me rindo, Señor, delante de ti, tomo mi cruz, te sigo y voy en esa permanencia en dependencia de la transformación en Cristo. Y sé que es muy común, o sea, sabemos que es muy común el término disciplinas espirituales. Bien, a mí, digamos, permitíme expresar que me ayuda más a entender, cambiar la palabra disciplina por hábitos, porque el hábito es resultado del Espíritu Santo en mi vida desde una permanencia en Cristo. La disciplina es algo que yo procuro para ir sanando más mi corazón o para ir agradando más al Señor. Entonces, me gusta cambiar la palabra disciplina por hábito. Nos habituamos a estar en su presencia. Es que yo creo que va por ahí. Por eso hacía la distinción, ¿verdad? De cómo, al menos como lo entiendo, cómo se aplica, digamos, en otras cosas donde yo debo ser dirigente y responsable. Sí. Es una cosa. Pero en este asunto de estar en Cristo, yo no puedo hacer nada. Sí. Yo debo habituarme a su presencia, habituarme, que sea un hábito, por la permanencia que tengo en Él. Así que estoy de acuerdo con lo que vos decís. Es eso de decir, yo veo en mi vida que ya no sigo el hábito de responder o de reaccionar como lo hacía antes. Pero lo interesante es decir, ¿pero qué ha sucedido? Es más, ¿qué he intentado hacer yo? Lo que he hecho es colaborar con el medio de gracia para colocarme frente al poder de la gracia. Pero qué maravilla que es cuando ese fruto, cuando nosotros decimos, pero qué extraño, algo está sucediendo. Sí. ¿Ves? Entonces, ¿dónde queda la gloria en nuestro autoesfuerzo? Pero es que te digo que el hábito es algo que se nos da. Como un resultado. Es la expresión de nuestra identidad en Cristo. Vos sabes que me pasó hace como un mes en una consejería con una persona. Estamos hablando sobre el libro del Dr. Smith, pero para matrimonios. Y estamos hablando del libro con el matrimonio. Y de pronto esta persona luchaba mucho con el enojo y explotaba y todo esto, ¿verdad? Y me cuenta de una dinámica donde usualmente esta persona hubiera explotado, hubiera enojado y hubiera sido un gran problema. Y me dice, y yo no sé cómo, simplemente sentí una paz. Y porque el esposo dijo, y esta vez se logró controlar. Y ella lo corrigió, dijo, no, yo no me logré controlar. Yo simplemente me quedé ahí. O sea, yo sentí algo como una paz, un alivio, que me guió a responder diferente. Y yo dije, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es Dios transformando su ser, no lo que ella pudo hacer. Y permíteme decirte que el problema en este caso no es el enojo, sino es la herida del corazón de la persona, que puede ser cualquiera de nosotros, junto con la manera en que se responde o que se consuela ese enojo. De acuerdo. Entonces, no es controlar nuestro enojo. Correcto. Bien,
Porque vamos a lo mismo. Sería un autocontrol, ver qué técnicas tengo para autocontrolarlo. Que eso no es a largo plazo. Correcto. Es revisar las heridas del corazón que solamente el Señor lo hace. Lo revisa y lo sana, y la consecuencia es que el hábito de responder desde el enojo ya se cambia, ya se transforma. Claro. Se transforma por el amor. Sí. Me acordaba ahora que hablaba sobre este pasaje en Juan capítulo 9, cuando obviamente es otro contexto, pero creo que lo ilustra, que él dice, yo no sé qué pasó, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Exactamente. Y es esa, ¿verdad? Esa transformación en el espíritu. Correcto. Sí. Bueno, y es que la sanidad interior no se logra desde un proceso, autoproceso emocional, una gestión emocional, ¿verdad? Sino en comunión con Dios. ¿Cómo? Pues cuando su palabra y su espíritu transforman nuestro corazón. Bien, en Hebreos 4, del 12 al 16, se revela que es en la presencia de Dios y no en el esfuerzo humano donde recibimos gracia y misericordia para ser verdaderamente sanados. Que de hecho el orden sería misericordia y gracia, ¿verdad? Es decir, recibimos misericordia en el sentido de que pasa por alto, digamos, en Cristo, nuestro estado pecaminoso. Y de la misericordia que nos permite estar en la presencia de Dios, recibimos el poder de la gracia. Correcto. Bien, entonces, el creyente no necesita transformarse para ser aceptado por el Señor. Ha sido aceptado por gracia y desde esa aceptación es progresivamente transformado. Que esto que acabas de decir es lo contrario a lo que algunas personas afirman. Cuando yo esté bien con Dios, voy a ir a la iglesia. Cuando yo esté bien, voy a orar. Muy común. Pero no es al revés, ¿verdad? Inclusive cuando pecamos. Claro. Como Génesis 3, inmediatamente nos escondemos. Claro. Porque en esa dinámica que estás diciendo, necesito estar bien para presentarme ante Dios otra vez, pedirle perdón y cuestión, como antes, como no dejaba que el enojo de los papás, ¿verdad? Uno decía, no, voy a esconderme un ratito para que se le baje el colerón, ¿verdad? Y luego ya empiezo a acercarme poco a poco, ¿verdad? Porque si me acerco en este momento, me va mal, ¿verdad? Y uno iba con ese tono de reconciliación. Mami, ya ordené el cuarto. Exactamente. Como el mérito, ¿verdad? Para compensar lo que hicimos, correcto. ¿verdad? Reproducir esos modelos de crianza. Exacto. Sí, muy interesante. Totalmente. También Pablo habla con los creyentes en Éfeso, en capítulo 1, versículo 16, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Esto es en el 4:31. En el 4:31, Pablo ora diciendo, quítense de vosotros todas estas prácticas. Pero antes, en el capítulo 1, versículo 16 al 20, Pablo ora para que ellos abran los ojos de su entendimiento y así supieran la esperanza a lo que habían sido llamados desde un poder de transformación que ya actuaba en ellos solo por los méritos de Cristo. Claro. Es decir, quítense en el capítulo 4, versículo 31, no es un esfuerzo humano. Exacto. Sino es esta permanencia, esta exposición al poder de la transformación. Que hablamos de transformación como el alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. La formación de Cristo en mí. Es como una... Yo lo entiendo así, a veces me quedo ahí como teorizando un poco, ¿verdad? Y digo yo, ¿será que la transformación nos va acercando más a ese modelo de Dios? Bueno, esto era lo que Dios quería que viviéramos, no los residuos del pecado, sino que esta nueva identidad es su diseño. Y qué bien se vive ese diseño. Hay plenitud ahí. Me encantó esta frase que dijiste, que la transformación es alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. Qué maravilla. Este enigma filosófico, ¿verdad? Lleno de enredos innecesarios, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? Bla, bla, bla. Y todo esto es desde una dependencia al Señor, recibimos toda respuesta. Exacto. Y con un plan específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Claro. Es decir, no nos transforma en un clon, ¿verdad? Como decir que tiene un modelo de transformación. Ok, pase el 1, 2, ficha 4, pase. Y vienen con los mismos colores y sabores. Exacto. Somos transformados según el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular, en el gran cuerpo
Exacto. de Cristo. Sí, eso es sumamente atractivo y es impresionante que como vos decías, no somos modelos en serie, es decir, todos van a ser iguales, sino que hay una unidad, hay unicidad, hay singularidad, hay diversidad en un solo cuerpo de todos los colores, tamaños y formas. Sí. Y cada uno necesitado del otro. Claro. Es sí. Es el propósito que encontramos. No, y con el ejemplo que dábamos, hay una diferencia que es importante captar entre usar técnicas para controlar la ira y sanar profundamente heridas emocionales que nos llevan a estar siempre enojados. La ira no es el problema, sino el síntoma. Entonces, solemos pedirle a Dios que nos quite la ira, pero no que nos revele el origen de la ira. El origen de la ira. Ajá. Entonces, llegar a esta profunda intimidad desde donde se nos revelarán nuestros asuntos pendientes, es decir, el origen de nuestra ira, nuestras heridas, requerirá un primer paso, mi hermano. Y aquí unos tambores que suenen. Redoble. ¿Sí? Admitir que somos incapaces de resolver nuestros asuntos pendientes. Le pongo la firma. Lo firmo totalmente. Entonces, estamos hablando o estás diciendo de que no tenemos que ver tanto, que no es sanar el problema o la herida, sino de dónde viene. O sea, ¿por qué me enojo? Exacto. O sea, ¿por qué actúo de esa manera? ¿De dónde vienen esos asuntos? Sí. Eso es súper importante. Y que he estado en mi vida tratando de resolver esa herida, donde más bien el enojo es una forma en la que yo trato de llevar esa herida. Es que ve el punto. O sea, con el enojo yo resuelvo mi herida o consuelo mi herida. Claro. Con la ira. Bien. Porque tal vez en la ira me da una sensación de control en la situación, de protección, etcétera, etcétera. Esa sensación viene a calmar de una manera engañosa la herida del corazón. Es un placebo. Exactamente. Y funciona porque nos da sensaciones, ¿no? Pero sensaciones que agravan más mi situación y la situación relacional en la que yo me encuentre. Correcto. No sanan esa herida, sino que más bien la empeoran. Exacto. De acuerdo. Ahora, cuando no admitimos cuando no admitimos nuestros asuntos pendientes, no lo reconocemos de dónde viene ese dolor, la ira, por ejemplo, que estamos hablando, de dónde viene ese enojo, resolvemos los asuntos pendientes o los tratamos desde otras perspectivas. Bien, una forma en que tendemos a hacerlo es reprimiéndolos. Es decir, es cuando nos decimos, no tengo ningún problema. Todo está en paz, todo está en orden, no hay ningún problema. Y tomando un ejemplo, para ser un buen adicto se requiere ser un buen mentiroso. No te preocupes, yo puedo controlar mi problema. No me controla a mí, yo lo controlo. Entonces, se reprime, se pretende que está bajo control, pero es evidente a todas luces que me está controlando a mí. Exacto. Otro segundo punto, cuando no queremos admitir que somos incapaces de resolver nuestros asuntos pendientes, es moviéndonos lateralmente. Eso significa buscar alivio en el cambio. Por ejemplo, hiero relacionalmente a otra persona, entonces me muevo a nuevas relaciones. Y con esto ya sano la situación. Me muevo a otra iglesia. Cambio mi aspecto personal, entonces ya me voy a sentir bien y entonces eso me va a ayudar con mis asuntos pendientes. Cambio de trabajo, cambio de estilo de vida. En vez de afrontar la raíz del problema, ¿bien? Que es la herida del corazón mal consolada, por decirlo de alguna manera. Correcto. Es como esquivarla o intentar esquivarla. Sí. Decir exactamente como estás diciendo, que con algún cambio de relación ya voy a ser feliz en la infelicidad que tuve en esta relación con tanto problema que tuve, ¿no? Claro. Exponiendo mis heridas a través de la ira, del adulterio, de un montón de cosas. Ok, no funcionó, me muevo. Y voy con las mismas heridas a otra relación, causando más daño todavía. Correcto, porque la herida va a seguir ahí. Claro. Y va a reproducir los mismos pecados en las nuevas relaciones, lugares, etc. Sí. La tercera
La tercera consecuencia de no admitir que no podemos lidiar con esto nosotros es la culpa, es culpándonos. Es cuando nos victimizamos para no asumir la responsabilidad de nuestras decisiones destructivas y colocar esa responsabilidad en otros. Bien, me quito la culpa y se la reflejo a otra persona. Sí. Es importante entender esto. Y es que lo que es necesario entender es que por voluntad del Padre y por medio de Cristo, ya tenemos, según la Escritura, todos los recursos de sanación completos para que nuestros asuntos pendientes no nos determinen. Y presento 2 de Pedro 1:3. Dice, su divino poder, ve la fuente, ¿verdad? ¿Y quién lo está diciendo, no? Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Esto es importante que nosotros podamos no solamente escucharlo, buscarlo en la palabra, si usted tiene oportunidad, orar, dar gracias al Señor por la obra que ya ha hecho en nosotros. Ya Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir como Él nos manda. Y desde su poder. Exactamente. No de nuestra disciplina, nuestro esfuerzo, la suma de diversos recursos, desde su poder. Sí. Creo que también que el orar por este entendimiento requiere ser la base fundamental de un consejero bíblico hacia su aconsejado y acompañarlo. Esa palabra me encanta, acompañarlo, para que haga eficaz este recurso de la gracia constantemente. De hecho, Pablo lo va a demostrar. Cito otro texto. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Efesios 1, 18 al 20, cuando Pablo ora por los efesios. Qué impresionante, ¿no? Y Pablo ora para que los creyentes, o sea, le pide al Señor que los creyentes vean lo que tienen a disposición. Exacto. Es decir, que sean iluminados los ojos de su corazón para que sepan la esperanza. Yo creo que luchar, mi hermano, con nuestros asuntos pendientes causa una desesperanza que está llena de frustración, de un sentido de indefensión, de identidad de víctima. ¿Pero por qué? Porque luchamos con nuestros esfuerzos. Y por supuesto es un círculo vicioso porque más nos defraudamos de nosotros mismos pensando que ese es el camino al que somos llamados en el cristianismo. O sea, que ser cristiano es creer en algo y lograrlo por mi propio esfuerzo, ¿no? Y cómo nos frustra, entonces imagínate qué carga espiritual es vivir así la vida en Cristo. Claro. ¿Es esa la vida en Cristo que nos vino a dar según Juan 10:10? ¿Esa vida Zoe? Claro. Definitivamente que no. Y Pablo ora para que ellos entiendan y así tengan esperanza. Hay esperanza de transformación, no de un cambio repentino, de una transformación profunda que ya ha sido dada, o sea, ya está dada, ya está. Sí, ya lo tenemos, no hay nada más que agregar. Exactamente. Quiero decir dos cosas de eso que vos decías. Una, creo que es muy importante en lo que estamos hablando, es que ese es el trabajo del consejero. O sea, el consejero no le arregla los problemas a las personas. Claro. Es decir, vea, sume 1 más 2 más 3 y va a tener, y entonces ya ahí le hace el proverbio del día, ore tal y cual pasaje y va a ver cómo, o sea, no es ni tampoco cargar con la responsabilidad de la persona. Una persona porque no asume. Podemos. Sí, porque no podemos. Exacto. Pero muchas no es veces posible. Como se pretende eso. A ver, yo voy a hacer todo para que mi aconsejado esté bien. Y por supuesto que lo hacemos, pero es responsabilidad de esta persona. Entonces el consejero debería de tomar al aconsejado y mostrarle los poderes que tiene Cristo. Lo que hace Pablo. Es justamente. Sí. Es la oración de Pablo que está haciendo allí. Correcto, eso es.
Vea, abra los ojos. Vea quién ya le dio todas las cosas para vivir como Dios manda. Exacto. Vea la grandeza de Cristo. Bien. Y lo segundo es comprender que esto viene del poder de Dios. Vos mencionabas antes de que tiene que ver con misericordia y gracia. Es muy importante. Ahí viene el poder de Dios. Y es esa permanencia en Cristo. Separado de Él nada podemos hacer. Donde decimos, Señor, aquí estoy en mi vulnerabilidad. Me presento delante de ti. Eso no implica... A ver, alguien me comentaba hace un par de meses sobre el hecho de que entonces que yo no hago nada. Me siento ahí y espero, Señor, cámbiame, y Él me cambia. Sí y no, ¿verdad? Me tengo que presentar delante de Él. Claro. Tengo que tener esa diligencia de crear el espacio, Claro. de aprender a cómo permanecer en el Señor y buscarlo, como vos decías, por los hábitos de la permanencia en Cristo. Sí, sí, sí. Y de hecho eso lo hablaremos en el próximo programa, que es descansar. Porque lo relacionamos con una actitud física. Ajá. Inmediatamente, ok, me siento sin hacer nada. O sea, no, nos cuesta porque tenemos estructuras, ¿verdad? Para entender el lenguaje. Pero descansar es una actitud. Correcto. Y que de pasivo no tiene nada. ¿Verdad? Es una actitud de confianza y de dependencia, de procurar, como la Biblia dice, procure la paz. Uno dice, entonces, ¿qué hago para tener paz? No hacer nada para que todo esté bien. No, es una acción. Claro. Es militar en procura de la paz. Correcto. Aunque suene extraño, igual lo hablaremos luego, es militar en procura del descanso. Entonces como que nos cambia nuestra perspectiva, porque para mí descansar es cuando yo me acuesto, claro, o etcétera. No. Vamos a militar para procurar descansar. Entonces, más que pedir una y otra vez por sanación, estamos invitados a vivir desde la sanación que Cristo ya ha hecho posible en nosotros. Y por medio de una oración de apropiación, que igual lo detallaremos más. Jesucristo vino para darnos vida en abundancia, Juan 10:10, y esa vida incluye, por supuesto, una transformación profunda que sana nuestras heridas cuando rendimos nuestro corazón constantemente a su presencia. Sí. Me gusta mucho lo que hablaba sobre la oración de apropiación. Creo que es muy de desarrollar confianza en Dios. Exacto. Señor, me presento ante ti. Aquí estoy, descanso. Esto es quien soy en Cristo, no otra cosa. Exacto. Creo que el más grande problema no son las heridas pasadas. Lo dijimos hace un par de programas, el programa anterior, de que todos estamos heridos. Sí. Vivimos en un mundo caído, todos estamos heridos, nos enojamos, no está mal enojarnos. El problema no son las heridas, es intentar vivirlas hoy sin los recursos de Cristo. Buenísimo. Sin Cristo. No puedo sanar de otra manera que no sea a través de la obra completa de Cristo en nosotros. Los textos que leímos tanto en Pedro como en Efesios nos mandan a este descansar en Él. Sí. Entonces el problema no son las heridas, es querer vivirlas sin Cristo. Buenísimo. Excelente para cerrar, que nos quede allí como cuando te comes una buena comida que vos no quieres lavarte los dientes, ¿verdad? Que esa salsita, ¿verdad? Quede allí. Sí, entonces, que nos quede allí para la otra semana, si Dios lo permite, continuar con este muy buen tema necesario. Entonces, próxima semana seguimos hablando de la transformación de nuestros asuntos pendientes basado en el libro del Dr. Smith, La clave para el cambio profundo. Así es. Muy bien, nos vemos entonces. Nos vemos, si Dios lo permite. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.